nos acompaña Gustavo Martínez. Él es licenciado en Economía, máster en Bolsa, asesor financista europeo, tiene un máster en inversiones también, gestor patrimonial por el Instituto Español de Analistas Financieros y profesor de la Universidad de Finanzas, Universidad Francisco Marroquín de Madrid. Así que con todo este currículum tiene muchas cosas interesantes que aportarnos. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, en primer lugar, por acompañarnos en el día de hoy. No, muchas gracias. Para mí es un placer. Buenas tardes desde Madrid y nada, encantado de estar contigo, Ana. Perfecto. Bueno, la primera pregunta que les suelo hacer a los invitados que nos acompañan es un poco que me hagan una radiografía de cómo califican ellos, que son expertos, como en tu caso, a grosso modo, la economía de este país, de los Estados Unidos, o por lo menos cómo se ve desde fuera. Bueno, la economía, como se ve desde fuera y como ha demostrado, Estados Unidos ha demostrado que es la economía más fuerte del mundo, de largo, además, y la prueba de ello es la resiliencia, ¿no?, tan fuerte que está teniendo a una Reserva Federal que mantiene los tipos de interés al 5,5% en lo que es la mayor acción coordinada de los bancos centrales para elevar los tipos de interés en un solo año, ¿no? Y ahí está la prueba que estaba hablando mucho el mercado, ¿no?, descontando que iba a venir una crisis muy fuerte en el año 2022 con estas subidas de tipos de interés y nada más lejos de la realidad. Estados Unidos no solamente no está en crisis, sigue creciendo, sino que además aguanta pues como primera economía, primera potencia del mundo que es, ¿no? Uh-huh. Bueno, estás en España, yo también soy española. En España el tema del desempleo ha sido una lacra, ¿no?, en los últimos años. ¿Te sorprende que en un país como Estados Unidos, como tú mencionabas, una potencia, el desempleo esté arrojando últimamente datos bastante preocupantes? No me sorprende porque, como acabo de decir, los tipos de interés son tremendamente recesivos y es que ha subido los tipos de interés, jamás habían subido tan fuertemente en la historia, ¿no? Con lo cual hasta Estados Unidos se resiente, ¿no? Por muy fuerte que sea el animal, si le acabas disparando, pues de una manera u otra tiene que terminar cojeando, ¿no? Dicho esto, no podemos comparar la situación de España, bueno, no solamente con Estados Unidos, sino con otros países, más que nada porque el desempleo en Estados Unidos es probablemente algo pasajero y además muy, muy soft. Estamos hablando de una tasa de desempleo del 4,3% hasta hace pocos meses, pleno empleo, con lo cual es una economía que no destruye, sino que sigue creando empleo. Además, los datos de no farm payroll, la creación de nóminas no agrícolas, así lo demuestran. Y en España la tasa de desempleo es completamente estructural. Es decir, el tejido productivo de Estados Unidos permite crear y seguir sirviendo como catalizador a la hora de crear nuevos puestos de trabajo, si bien es cierto que, como bien acabo de indicar, los tipos de interés elevados son tremendamente recesivos y más tarde o más temprano acaban desembocando en una desaceleración que ulteriormente termina por dejar de crear empleo. Ya veremos si destruir, pero como mínimo que al menos se desacelere la enorme creación de empleo a la que estábamos acostumbrados. Es que hasta hace 3 o 4 meses Estados Unidos creaba más de 300.000 nóminas no agrícolas mensuales, muy por encima de lo que el mercado esperaba casi siempre, ¿no? Uh-huh. Hace unas semanas vimos esa caída prácticamente casi mundial, con esa caída de la bolsa de Japón, luego la caída de la bolsa de los Estados Unidos, todo eso auspiciado por unos datos de empleo que habíamos conocido el viernes anterior. Esa caída se producía el lunes, no recuerdo exactamente el día. En esa semana hablamos muchísimo de recesión, hablamos de reuniones incluso de emergencia que pedían algunos especialistas o economistas, y como digo, se mencionó mucho ese término recesión, por lo menos aquí. Nos olvidamos ya por fin de ese término tan mencionado en aquella semana. Sí, fíjate que yo creo que los términos se cruzaron, ¿no? Porque si bien es cierto que ahora lo que parece que se ha olvidado es la recesión, es ahora cuando deberíamos estar pendientes de la recesión y no tanto aquel famoso lunes negro que fue el 5 de agosto, cuando todo el mundo hablaba de recesión y no era tanto un problema de recesión lo que había hecho caer a los mercados, sino más bien un problema de carry trade por la subida de tipos de interés por parte del BOJ, del Banco Central Japonés, que había hecho corregir el resto de activos de riesgos, sin obviar que agosto es un mes puramente estacional y que los movimientos se exageran muchísimo y por tanto la volatilidad se multiplica al permanecer la mayoría de operadores en vacaciones, ¿no? Un volumen muy bajo hace que los movimientos se multipliquen varias veces, ¿no? Es decir, si estuviera... Bueno, pues enseguida recuperamos, parece que hemos perdido la conexión con Gustavo. Enseguida la vamos a recuperar en cuanto mis compañeros me digan que lo tenemos listo. Volvemos a hablar con Gustavo. Creo que ya. Ahí te escuchamos, Gustavo. Perdona que por un momentito se había cortado la conexión. Disculpa. Sí,
No, decía que los movimientos se exageran mucho en agosto, ¿no? Que si esto hubiera pasado un 5 de septiembre, probablemente hubiéramos tenido otro tipo de caídas, unas caídas mucho más suaves y no hubieran dado lugar a esta, diría yo, clarísima oportunidad de compra que dio el día 5 de agosto, sobre todo en los índices, ¿no? Que cayeron un 4 o un 5%, por lo que en realidad era una tontería, ¿no? En aquel entonces se hablaba mucho de recesión cuando no era tan importante la recesión y ahora que parece que se deja de hablar otra vez de recesión cuando sí que es fundamental la recesión, ¿no? Bueno, yo creo que el foco en general está puesto ahí, ¿no? En cómo la Reserva Federal va a ser capaz de controlar esa recesión. Ese dato de empleo americano del próximo mes de septiembre va a ser muy revelador y sobre todo cómo va a ser capaz de controlar potenciales repuntes en la inflación, ¿no? Enseguida te pregunto un poquito más de lleno todo el tema de la Reserva Federal, lo que está pasando, lo que crees que está pasando en ese simposio en Jackson Hole, en Wyoming, pero ahora nos metemos en todo el tema de tipos y demás. ¿Qué te parecen los mensajes que está lanzando la Reserva Federal? El otro día escuchaba que la Reserva Federal considera que el mercado laboral de Estados Unidos se estaría normalizando. ¿Te lo parece? ¿Estás de acuerdo? Bueno, yo, Ana, lo que diga la Reserva Federal y lo que digan los bancos centrales, yo creo que no hay que prestarle demasiada importancia ni demasiada. Y además desconfiar bastante. No olvidemos que la Reserva Federal no hasta hace mucho decía que no había inflación y los bancos centrales seguían con ese mismo mensaje. Negaron la inflación. Pero es que además, una vez que la negaron, una vez que ya tuvieron que contradecirse, ¿no? y reconocer que sí que había inflación, lo que negaron es que esta fuera pegajosa y persistente, ¿no? Y hemos visto que la inflación está siendo pegajosa y persistente y mucho más grave de lo que la gente se imagina. La pérdida de poder adquisitivo de los últimos 5 años es de un 20%, ¿no? La inflación, que no olvidemos que es acumulada, que aunque tengamos datos de inflación interanual e intermensual un poco más bajos, los precios siguen subiendo, pero además se acumula, ¿no? Bueno, dicho esto, si queremos hacer caso a la Reserva Federal y que creen que el desempleo puede estar controlado, bueno, es cierto que si bien igual también la crítica cabe, también creo que debemos de reconocer que la Reserva Federal ha sido capaz de hacer un soft landing contra mucho criterio en el mercado instalado, que muchos de ellos o mucha parte del mercado descontaba que habría un hard landing, ¿no? Así que bueno, lo que realmente importa va a ser cómo va a ser la inflación a futuro, porque yo no creo que estemos entrando en un proceso de deflación, es decir, en un proceso de caída generalizada de los precios, ni por asomo. La masa monetaria en Estados Unidos sigue siendo muy elevada, el mercado tremendamente intervencionista, los bancos centrales a la mínima que pueden salen al rescate y estamos en una época, en un año electoral donde lo que viene es susto o muerte, ¿no? En cuanto a expansión monetaria, ¿no? Y hay que decirlo tal cual, ¿no? Sí, luego te pregunto también por el tema elecciones. Otra pregunta que quizás se haga mucha gente en casa, que a lo mejor no está tan familiarizado, ¿no? Con estos recortes de tipos, bancos centrales, etcétera. Mientras que el Banco Central Europeo ya recortó las tasas de interés, la Reserva Federal todavía, como quien dice, no apretó el gatillo, ¿no? Para tomar esta decisión. También otros bancos centrales redujeron tasas, lo hemos visto en este verano. Mi pregunta es, ¿por qué no van de la mano en este caso? Bueno, es muy buena apreciación, ¿no? Yo creo que en general sí que van de la mano. Más que nada, más que de la mano es que el resto de bancos centrales son como sucursales, ¿no? La Reserva Federal es la locomotora, obviamente, y el resto de bancos pues tienen muy poco margen de maniobra. O sea, yo no veo esto como muchos lo dicen, ¿no? Pero no es una partida de póker, ni mucho menos una partida de ajedrez donde uno está esperando a ver cuál es el movimiento del otro, no. Lo que haga Estados Unidos es lo que cuenta para el mundo, ¿no? Pero antes de lo que diga la Reserva Federal y de lo que diga el Banco Central americano y lo que diga Estados Unidos, va por delante lo que dice el mercado. Y esa es la realidad. Lo que estamos viendo en las últimas conversaciones de Powell, en las últimas reuniones del FOMC, es que el FOMC se pliega a lo que el mercado dice. ¿Y qué es lo que dice el mercado? Pues lo que dictamina la tasa interna de rentabilidad o el tipo de interés de las letras del Tesoro a 3 meses. Y esto es lo que la Reserva Federal tiene muy en cuenta. Por eso yo creo que la Reserva Federal el próximo 18 de septiembre, que creo que se reúnen, no va a bajar los tipos más de 25 puntos básicos porque la letra del Tesoro a 3 meses se está ofreciendo con un spread o una caída, una reducción, un haircut de 25 puntos básicos, con lo cual
quien manda es el mercado. Y lo que va a hacer la Reserva Federal es plegarse a lo que dictamina el mercado, y además lo va a hacer de manera inteligente, porque el mercado son millones de personas que están interactuando y que se están jugando su dinero y que, por tanto, hacen un research bastante aproximado de lo que es la realidad. La Reserva Federal al final son unos cuantos burócratas que dictaminan y, por supuesto, aunque tengan ciertos mecanismos de información, no van a tener mejor proxy que el propio mercado, ¿no? Así que, si quisiéramos establecer una analogía de lo que es esto, yo pondría como locomotora el mercado, como tren propulsor y segundo tren en la Reserva Federal, y el resto de bancos centrales son sucursales, con lo cual no es importante si uno lo ha subido antes o ha bajado entre los tipos de interés. Lo que haga la Reserva Federal, el resto lo van a hacer, ¿no? Bueno, pues es importante eso y ese símil o esa metáfora, ¿no? de la Reserva Federal como locomotora del resto de bancos centrales, creo que hace que entendamos mejor esta pregunta que yo te hacía. El tema para el simposio de este año en Jackson Hole es reevaluar la eficacia de la política monetaria y cómo se transmite a la economía en general. ¿En qué aspectos tú personalmente crees que se debe volver a reevaluar la política monetaria? Bueno, en primer lugar, lo que yo creo que habría que hacer es replantearse si si somos sinceros con la política monetaria, ¿no? El mandato de la Reserva Federal como todos sabemos, es un mandato dual que trata de estabilizar los precios, ¿no? Con ese famoso objetivo del 2%, y además, pues tratar de minimizar en la medida de lo posible el desempleo, ¿no? Pero la realidad es otra, ¿no? Yo no creo que los bancos centrales se creen para esto, ¿no? Esto es una cortina de humo, en mi opinión. Yo creo que los bancos centrales se crean para financiar al Tesoro y para financiar a los estados, ¿no? ¿Y cómo se financian a los estados? Comprando activos tóxicos y rescatando a aquellos bancos que lo han hecho mal, ¿no? En el año 2022 vimos los problemas en la banca regional en Estados Unidos con esa consecuente apalancamiento excesivo, ¿no? Y cómo algunos bancos como Silicon Valley Bank pues tenían muchos activos tóxicos en el balance, y lo primero que hizo la Reserva Federal es que no tardó ni un fin de semana en activar las famosas BTFP, que fueran ventanas de liquidez en la cual compraban los bonos por su valor nominal, trasladando el riesgo, ¿no? Ese riesgo que habían asumido de más lo trasladaban al resto. ¿Y a quién? ¿Y quién? Porque el riesgo es como la energía, no se crea ni se destruye, sino se transforma, ¿no? ¿Y a quién trasladas el riesgo? Pues al resto de la ciudadanía. ¿Y cómo lo trasladas? Pues en forma de inflación, ¿no? Entonces, lo que yo creo que se tiene que replantear la política monetaria es realmente si hay política monetaria. O sea, ¿estamos aquí para proteger la inflación, protegernos contra la inflación, proteger al ciudadano contra la inflación y minimizar el impacto del desempleo? ¿O lo que estamos aquí es para financiar estados a manos de burócratas ávidos de poder, ¿no? Esa es la gran pregunta que se deben hacer. Si uno es honesto y consiguen hacérsela, pues iremos en la buena dirección, pero yo dudo mucho de que eso suceda, ¿eh? Bueno, pues interesante reflexión la que comentas. Otro tema, porque los bancos centrales confían en un aterrizaje suave, pero también es verdad que les preocupan todos los conflictos geopolíticos que de una manera u otra inciden en todo lo que está pasando en la economía también, y el endeudamiento público, que aquí también es un problema importante. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, en esto estoy de acuerdo con los bancos centrales, aunque yo no soy hipócrita como ellos, ¿no? Porque precisamente el Banco Central está preocupado porque ellos mismos están financiando ese enorme endeudamiento que hay. Pues eso no tiene mucho sentido. Es como si estoy preocupado porque fumo, pero a la vez me estoy fumando un cigarro, ¿no? Pues si estás preocupado por el tabaco, deja de fumar. Entonces, ese es el antídoto, ¿no? En cuanto al diagnóstico, completamente de acuerdo. El gran problema no son las tensiones geopolíticas. De hecho, el mercado ni las presta atención, ¿no? El mercado no ha tenido prácticamente nada de volatilidad con los problemas que ha habido en Israel, ni ha descontado rápidamente una escalada, no le ha preocupado eso. Quizás en su día le preocupó algo el tema de Putin, pero rápidamente recuperó. Yo creo que eso son oportunidades de compra. Lo que le preocupa realmente al mercado y a mí, y lo que creo que va a ser el detonante de una grave crisis mundial en el futuro, es la enorme deuda con la que funcionan los estados. Y sobre todo, que esa deuda ya no es imparable y está financiada con déficits estructurales. Y esos déficits estructurales, a su vez, incurren en nuevas emisiones de deuda que son financiadas por parte de los bancos centrales en sobreendeudamiento, que incurre en última instancia en inflación. ¿Y qué es la inflación? El impuesto oculto que la gente no ve y lo que hace que nos empobrezcamos. Es decir, lo que hacen los estados es trasladar
la enorme irresponsabilidad de sus promesas que no pueden cumplir al ciudadano, al pobre ciudadano que mantiene moneda fiat, que no es capaz de cubrirse en el mercado o que no es capaz de comprar oro para protegerse contra esa estafa que es la inflación y al final es, digamos, el impuesto a la ignorancia, ¿no? Digamos que es lo que hacen los estados. Y es el gran problema que tiene el mundo en los próximos años. Estados Unidos tiene una deuda de 35 billones europeos o trillones de dólares que ha multiplicado en los últimos años de manera exponencial y no son capaces de reducir esa deuda. No ha habido quantitative tightening, que es lo contrario de las medidas expansivas. No ha habido porque no han podido drenar de liquidez el sistema. Y el dólar se está depreciando de manera exponencial. Ya no te cuento el resto de divisas, ¿no? ¿Y quién está recogiendo magníficamente ese escenario tan negativo que estoy planteando, que no es negativo, sino es realista? El oro. El oro es el único antídoto que existe hoy por hoy contra el dólar y por eso está cotizando en máximos históricos. Por eso sube un 25% en lo que va de año y por eso va a seguir subiendo y probablemente se vaya por encima de $3.000 la onza, ¿no? Bueno, pues ahí estaba esa explicación, la verdad, muy crítica y ese problema de la deuda aquí en Estados Unidos, como decíamos, no solo la inflación, que por supuesto viene de esa deuda, ¿no? Otra cosa que me sorprendió, bueno, la leí, quizás es un término un poquito que incluye demasiados aspectos, pero bueno, leía en un artículo que se decía que la incertidumbre, que es un término que han mencionado muchos invitados que han venido aquí a Buenos Días Wall Street, puede ser la única cosa en la que todos los banqueros centrales pueden estar de acuerdo. ¿Por qué esa incertidumbre universal que tenemos a día de hoy? Bueno, la incertidumbre es precisamente lo que cotizan los mercados, ¿no? Si tuviéramos 100% certeza de lo que va a suceder en el futuro, pues no habría ineficiencias en los precios, porque todos seríamos capaces de valorar todo aquello, puesto que tendríamos toda la información disponible. Como no tenemos toda la información disponible, nos hacemos un croquis de lo que creemos que va a suceder teniendo en cuenta el escenario en el que estamos viviendo, ¿no? La incertidumbre en cuanto a qué, esa es la pregunta. La incertidumbre en cuanto a las tensiones geopolíticas, la incertidumbre si China potencialmente puede luchar el yuan contra el dólar, si puede haber una desdolarización, si puede haber una guerra o una escalada del conflicto Israel-Irán, si Rusia puede escalar con Ucrania. Yo creo que la incertidumbre es cómo van a pagar los bancos centrales la enorme deuda en la que el enorme agujero en el que han metido a los estados financiando esas irresponsabilidades, esos sueños imposibles. ¿Estamos en el camino correcto? ¿Creemos que nos vamos a un periodo de maduración o a un periodo de responsabilidad política? Pues yo creo que no, yo creo que todo lo contrario, ¿no? Hoy mismo leía yo una noticia en la que Kamala Harris quería subir los impuestos, ¿no? Al 45% de los rendimientos sobre el capital más un 25% de beneficios latentes, ¿no? O sea, al final yo creo que es como estamos poniendo a la zorra en el gallinero, ¿no? A cuidar a las gallinas. Y bueno, no soy optimista en cuanto al panorama, no soy optimista, si me preguntas a nivel macroeconómico, pero si soy optimista, esto beneficia a otras personas, ¿no? Beneficia a los que tenemos oro, a los que tenemos mineras de oro, a los que sabemos protegernos, ¿no? Pero que sepa el mundo en general que el mundo está condenado a funcionar con inflación y eso nos puede llevar a un escenario como mínimo de estanflación y luego posterior deflación, ¿no? Así que lo normal es que desemboque todo esto en un periodo de ajuste fuerte y ahí es donde los bancos centrales pueden temer por la incertidumbre. Dice, ¿cómo solucionamos la próxima crisis? Porque puede ser que nos encontremos en una coyuntura donde los tipos de interés están al 0%, las quantitative easing están en pleno rendimiento y además tenemos inflación, con lo cual nos vamos a un periodo de estanflación. ¿Y cómo solucionas eso? Pues ahí yo creo que es donde ellos quieren incidir en esa preocupación. Creo que los bancos centrales cada vez se están quedando con menos margen de maniobra, ¿no? Volviendo a las tasas de interés, pues se ha apostado en un primer lugar por un recorte de 50 puntos después de ese lunes del 5 de agosto. Ahora se sugiere un movimiento menor de 25. ¿Qué crees que va a pasar o qué crees que se va a anunciar 17 y 18 de septiembre por parte de la Reserva Federal? ¿Recorte de tasas? ¿Cuántos puntos? ¿O qué crees que va a hacer la Fed? Bueno, en primer lugar, las probabilidades ahora están 70-30, ¿no? 70% a que solamente se bajan los tipos de interés 25 puntos básicos, un 30% en que se bajan 50, ¿no? Yo creo que la Reserva Federal va a rebajar los tipos 25 puntos básicos nada más, porque la letra del Tesoro
a 3 meses, que es el espejo donde mira la Reserva Federal y lo hace de manera inteligente. Le está indicando que baje los tipos de interés 25 puntos básicos, que cuidadín, que puede haber un repunte en las materias primas, en el petróleo o en los bienes de consumo en general, que pueda hacer repuntar la inflación, y ojito a ver si estamos bajando los tipos de interés demasiado rápido, ¿no? Ahora bien, esto puede cambiar mucho porque tenemos por en medio, hasta el 18 de septiembre, un dato de no-farm payroll, de desempleo, que puede ser clave, ¿no? El otro día estaba leyendo una noticia de JP Morgan, un research, en el que decía que en los últimos 10 años no había habido tanta gente en Estados Unidos buscando empleo como ahora, ¿no? Si el dato de no-farm payroll o el de nóminas no agrícolas y desempleo en Estados Unidos el próximo viernes, el primer viernes de septiembre, sale muy malo en tanto en cuanto no hay creación de empleo, esta ha caído mucho y la tasa de desempleo se dispara, lo normal es que la Reserva Federal baje 50 puntos básicos y el pronóstico que ellos esté dando y el que está dando el mercado sea erróneo, ¿no? Hablemos un poquito de política antes de despedirte. Bueno, aunque ni Kamala Harris ni Donald Trump todavía han desvelado un programa económico detallado, es verdad que sus propuestas van en direcciones claramente opuestas, ¿no? Por un lado, Trump apuesta por el proteccionismo y la bajada de impuestos. Por el otro lado, Kamala Harris por la fiscalidad progresiva y el apoyo a las familias. ¿Qué postura crees que se acerca un poco más al modelo de economía que necesita a día de hoy Estados Unidos? Bueno, que necesita Estados Unidos, ninguna, ¿vale? Creo que las dos son maliciosas para Estados Unidos y para el mundo, ¿eh? Cuando hablamos de Estados Unidos hay que hablar del mundo también. Para mí, lo he dicho antes, creo que es susto o muerte. Cualquiera de las dos va a ser malo para Estados Unidos. Trump, primero porque es proteccionista. El mercantilismo no es bueno, y menos para una economía americana, es bueno para el político, claro, que desde el punto de vista de sus intereses, pues va a conseguir más popularidad, ¿no? En cuanto a que la gente probablemente le quiera más porque protege la industria, ¿no? Pero eso es a largo plazo, medio plazo, se carga el tejido productivo del mundo y las importaciones provocan alteraciones en la cadena productiva. Bueno, en general, a mí no me gusta ninguna de las dos medidas. Si tuviera que quedarme con alguien por menos malo, yo diría Donald Trump, obviamente, ¿no? Pero no olvidemos que Donald Trump ha dicho que quiere rebajar los tipos de interés al 0% inmediatamente y cargarse a Powell. O sea, lo que quiere hacer Donald Trump es inundar el sistema de liquidez. Con lo cual, tanto si sale Donald Trump como si sale Kamala Harris, yo creo que el dólar va a sufrir mucho y la gente tiene que empezar a protegerse contra este escenario que no es nada halagüeño. Y ya lo está haciendo, ¿eh? La gente se está protegiendo porque el oro está en máximos históricos. Y el oro no sube porque la gente se levante por la mañana y diga voy a comprar oro o me gustan estos pendientes de oro, ¿no? El oro sube porque tanto los minoristas como los mayoristas como los bancos centrales están viendo un panorama que es ciertamente desolador. Y yo soy bastante optimista, en general, pero hay que dibujar las cosas tal y como son, ¿no? Y ya por último, para cerrar, y ya que estamos con el tema de las elecciones, ¿cómo crees que van a afectar a los mercados? Una vez sea la reunión de la Reserva Federal, si no me equivoco, ya van a quedar 7 semanas para conocer al nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo crees que va a ser la trayectoria de los mercados, los índices de Wall Street de aquí a que lleguen esas elecciones? Pues mira, en el corto plazo creo que va a ser muy alcista. Si sale Trump y si sale Kamala también. No creo que haya demasiada volatilidad porque ambos van a inundar el mercado de dólares y van a utilizar todo el aparato del Estado, empezando por la Reserva Federal, para propulsar la economía, para elevar el déficit, para más gasto público, etcétera, etcétera. A medio y largo plazo creo que los mercados van a empezar a descontar. Parte de los mercados ya lo han hecho. La renta fija no está siendo nada optimista con el panorama al que nos vamos y el oro, como he repetido varias veces, mucho menos y creo que a medio plazo los mercados van a corregir, primero porque están caros y segundo porque toda política de intervencionismo es mala para el libre mercado, ¿no? Bueno, Gustavo, la verdad que ha sido una charla súper productiva, hemos aprendido muchísimo y la verdad que lo primero que te quería pedir antes de despedirte era que nos digas dónde te podemos escuchar, dónde te podemos ver. Enseguida vamos a poner tus redes sociales para todos aquellos que quieran seguirte, pero si nos puedes dar algún detallito de dónde podemos encontrarte. Pues muchísimas gracias, Ana. Bueno, cualquiera que quiera aprender de esto, yo hablo mucho en Twitter, sobre todo bajo el nick de @Gustavo con V, Bolsa, Gustavo Bolsa, @Gustavo Bolsa.
Y bueno, ahí ya me podéis localizar y ver, pues como vosotros, ¿no? Me invitan los medios de comunicación y trato de vertir libremente mi opinión. Perfecto, bueno, pues Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos en Buenos Días Wall Street y hasta la próxima. Muchas gracias, Ana. Chao.